Bien, buenos días a esta última sesión de las clases dedicadas a la lingüística del texto. Vamos entonces a continuar rápidamente con estos recursos lingüísticos que manifiestan la coherencia y la cohesión textuales, y vamos a abordar primero las relaciones entre las palabras. Bien, sabemos que los signos no están aislados, mantienen entre sí una red de relaciones muy complicadas, las cuales pueden ser sintagmáticas o paradigmáticas y varían de una situación comunicativa a otra. Dentro de la lingüística del texto, estas relaciones se convierten, claro, en un recurso de suma importancia. Dice, vamos a citar aquí a Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón: cualquier unidad de discurso se compone de elementos verbales que están organizados y relacionados entre sí de manera explícita o implícita. Esta organización interrelación constituye lo que es la textura del discurso, que da nombre a su concreción, el texto. También es una ocasión para recordar las nociones de campo semántico y los términos operacionales dentro del campo semántico, a saber el sema, el semema, el clasema, el semantema, etc. Todos los conocimientos adquiridos en las clases de semántica y de lingüística, pues hay que recordarlos aquí. Bien. La primera aparición, la primera manifestación podemos verla a través de este texto narrativo, donde es muy fácil, cuando terminamos la lectura, es muy fácil ver que unas palabras tienen relación con otras. Por ejemplo, los pies, el rostro, la cara, labio superior, la mueca, la mirada, la mano izquierda, una falange, etc. O sea que son indicios de que los signos o las palabras del texto no están aisladas, sino que mantienen una relación significativa. Luego hay que ver en el contexto lingüístico, hay que ver las condiciones en que se produce este texto y, digamos, la intención o el objetivo o la intención, digamos, de su uso en este texto. Pero para nosotros son buen indicio también de que el texto goza de la debida coherencia, por lo menos desde este punto de vista, digamos, semántico, ¿no? También la sinonimia o la sustitución léxica puede ser un indicio de la coherencia, y la sinonimia, la sustitución es una relación de tipo anafórico, porque repetimos pero de otra manera. Aquí introducimos estos conceptos de un significante y significado, ¿no? Un mismo significado lo podemos expresar mediante dos significantes, ¿no? La sustitución sinonímica consiste en el reemplazo de un elemento por un sinónimo. Se define como la relación lingüística, estoy citando a Manuel Justo Gil, en la que para un significado existen en la lengua varios significantes, es decir, la coincidencia de dos expresiones distintas con un mismo significado. Claro que hay que luego distinguir entre sinonimia absoluta, sinonimia relativa, etc. Un texto como este, por ejemplo, de Espronceda, presenta un caso nítido de la sinonimia eterna a través de tres adjetivos: eterna, perpetuo, sin fin, que, digamos, nos sitúan en este contexto de la eternidad y la perpetuidad de unos sentimientos de ansia, de amor y de placer. En otro poema también el adjetivo eterna, infinito, mil, etcétera, que es una manera de repetir el mismo significado, pero a través de muchos significantes, con lo cual el texto, claro, mantiene esa unidad significativa a través de este mecanismo de, digamos, de la sinonimia. También la reiteración léxica, la sustitución a través de la reiteración léxica de lo designado. Se trata, por ejemplo, de tomar una propiedad que puede ser física o moral y luego designar con ella a un personaje, como es el caso aquí de un hombre, que luego en el texto va sustituido por
el hombre de la cartera, porque en otro sitio del texto lleva la cartera, o bien un hombre del traje oscuro porque está vestido así, etc. Así que podemos también sustituir a través de la designación. La antonimia también puede ser un recurso a tomar en cuenta en los textos de la antítesis, ¿no? Es la relación que establecen las palabras que parecen ser una negación de la otra, según Enrique del Teso Martín, y claro que este recurso puede manifestarse de distintas maneras en los textos, por ejemplo a través de las palabras. En este poema de Espronceda es muy fácil, claro, darnos cuenta de estos pares antitéticos de mañana, ayer, bien, mal, aflige, afana, palacio, hospital, y podemos, claro, visualizarlos recurriendo a cuadros como estos para destacar la categoría gramatical de estos pares antitéticos, pero también ver un poco el entorno, el contexto lingüístico, porque aparece la negación que tiene manifestaciones lingüísticas y que puede intervenir en la interpretación pero para nosotros lo más importante es observar que existe esta antítesis y que es un recurso lingüístico más que se añade a los que ya hemos visto. También en los textos narrativos, por ejemplo aquí, él quiere a Carmela, pero la quiere solo unos instantes, y luego en otro sitio, pero simultáneamente la detesta porque anda por la casa, con lo cual tenemos dos acciones de querer y de detestar, llevada a cabo por el mismo protagonista y el mismo objeto, que es Carmela, su esposa. Y luego tenemos el contexto de cada situación. La quiere en la cama haciendo faenas caseras, pero la detesta partiendo de unos signos externos de pobreza, y decir, refiriéndose a la situación socioeconómica del personaje. Bien, el recurso siguiente que queremos abordar, que es importante por su presencia, digamos, frecuente y fuerte en los textos, es la sustitución por proformas. La sustitución es un procedimiento mediante el cual una determinada unidad del texto se manifiesta y se reitera mediante el uso de proformas de contenido general, que Enrique Bernárdez, que es para nosotros una referencia, elementos lingüísticos cuya función es la de servir de sustituto a un elemento léxico en el mismo texto. Bien, estos proformas pueden ser de tres categorías: los léxicos, es decir, los lexicales, los pronombres y los proadverbios, que vamos a continuación a examinar su existencia, pero también su aporte a la coherencia y a la cohesión dentro de los textos. Los proformas léxicos o lexicales pueden tener valor nominal y ser, por ejemplo, sustantivos como cosa, hecho, persona, asunto, que son palabras que tienen un sentido general extenso, pero que en cada contexto, claro, podemos restringir y delimitar. O valor verbal, como los verbos, por ejemplo, hacer, poner, que funcionan dentro de los textos como proadverbios por esta capacidad de sustituir una o muchas palabras mencionadas antes y con valor anafórico, o que se van a mencionar después con valor catafórico. Vamos a ver un caso, por ejemplo, de un proforma nominal, detalles. En este texto, al salir Mateo, el dueño le mira de arriba abajo, le desagrada comprobar que lleva, y pongo en color azul, zurcidos los calcetines hasta se ven deshilados. El gerente también se fija en estos detalles. Entonces, es un proforma nominal que sustituye todo lo que va antes. Y claro que tiene en este caso valor anafórico. También en la palabra asunto puede aparecer en los textos. Otra vez mira el reloj. De no aparecer el cobrador en ese espacio de tiempo, aplazará el asunto. El asunto, leyendo la novela, se refiere a atracar el cobrador.
Entonces es un proforma nominal por esa capacidad, y claro que mantiene la unidad y esa intención, digamos, de mantener el recuerdo, en este caso del acto que se va a cometer, que es el atracar al cobrador. Tenemos también aquí el asunto, el mismo proforma nominal. Las cosas son ejemplo de las palabras que hemos citado, con un valor catafórico. Cuando va al pueblo, nota que son para él como dos extraños, su mujer y él, y que solo pueden hablar de las cosas elementales y directas, hasta que no sabemos de qué cosas se trata. Y luego pone 2 puntos y los detalla: los impuestos, el precio de las frutas, las manías de su patrono y los despropósitos de la política mundial. También un indefinido puede funcionar como, digamos, proforma igual que los demás. Finge buscar algo en el cajón que tiene valor catafórico porque no sabemos, y luego después saca un pene. Ese pena puede ser cualquier otra cosa. El verbo hacer también, que tiene un uso muy difuso, muy extendido en los textos y también en las conversaciones de todos los días. Al hallarse en la calle no sabe qué hacer, hasta que no sabemos, y luego tiene que actuar de alguna manera, tomar una resolución, etc. Y se repite otra vez, no sabe qué es lo que debe hacer, y luego nos da el detalle, el contenido de lo que sustituye este proforma verbal. Bien, pasamos a continuación a los pronombres personales, que son también muy frecuentes. Sabemos que los pronombres también sirven para no repetir, es decir, para evitar la repetición. Aquí tenemos, por ejemplo, ellos y ellas en el mismo texto. Hay también mujeres que van pintadas, y luego por las esposas del carnicero, del carbonero, del tendero, del venatero, del mercero, etc. Ellos, para referirse a todos estos hombres que ejercen esas profesiones, y ellas para las mujeres. Ellos las gastan bromas y ellas las aceptan. Ellos dicen a sus esposas que lo hacen, aquí es el proforma hacer también, que es gastar bromas, porque son clientes, pero que no les gustan nada. También les como proforma pronominal. El pronombre relativo, quién, junto con otro pronombre personal, él, en la forma de sujeto o en la función, digamos, de sujeto, en la función de complemento directo o de complemento indirecto. Depende de la posición que ocupa dentro de las frases. También los más, el relativo más que, ¿no? Los obreros, los que respiran, y los obreros son el antecedente, los que se dejan, los dedos, los que, y se tiene que tomar también como un recurso de repetición. Así que aquí desempeña doble función cohesiva, por una parte como proforma pronominal y por otra como elemento anafórico. También los esos, que son pronombres demostrativos, leslo, complemento directo, complemento indirecto, y podemos proceder a la visualización a través de cuadros como estos para verificar un poco, digamos, la posición y la función sintáctica. Lo mismo aquí. También por ejemplo, aquí Paco, en el ejemplo anterior el nombre el dedo está mencionado antes de la elisión. A veces puede aparecer más tarde. Entonces, pero Paco López, por ejemplo, es el único que lleva corbata. Estos y los demás, todos hasta 15 hombres. Aquí tiene valor catafórico porque viene el elemento sustituido más tarde. El único, estos, los demás y todos sustituyen catafóricamente a hombres, singular en el caso de el único,
y plural en el caso de Paco López. O sea que aquí son ejemplos para mostrar la importancia de estos. También en las estructuras topicalizadas, es decir, cuando ponemos como tópico, como tema, una palabra al principio y luego la sustituimos por un pronombre, como es el caso aquí de los domingos, cuando los tiene libres, o bien a su madre, le manda, etc. Lo también como sustituto de un adjetivo, pero no es rico y esta es la única posibilidad de serlo, ser rico. Un pronombre sustituye un adjetivo. Eso catafórico sustituye toda una acción. No hay derecho a eso, a disparar contra un pobre empleado y por cierto valiente. Entonces eso sustituye todo lo que va después, con lo cual tiene valor catafórico. También los pronombres demostrativos, aquella, esta chica es muy distinta de Martina. Claro que aquella para referirse a la más lejana en el enunciado. Lo neutro también, y puede ser anafórico o catafórico. Anafórico en el primer ejemplo, su mujer no se está muriendo, me lo ha dicho. Me ha dicho que se está muriendo. Valor anafórico. Bien, valor catafórico en el último ejemplo. Pobre, él no lo confesaba y no sabemos a qué sustituye lo. Pero luego viene el contexto. Pero lo que padece su mujer debe de ser un cáncer. Entonces sustituye catafóricamente todo lo que va después. También allí la sustitución a través de proformas proadverbiales, allí con valor anafórico, en la calle el sol deslumbra, lleva la cartera debajo del brazo. Allí, es decir, en la cartera va una considerable suma de dinero. O bien allí con valor catafórico, la pistola sigue allí en su sitio. Después, entonces tiene valor catafórico. En mi pueblo, también con valor catafórico, los chiquillos andan también sueltos por la calle, pero allí es distinto. Allí no hace frío, por lo menos. Es un pueblo mío, muy rico el mío. Bien. Y claro que tenemos otros recursos. Los indefinidos también pueden aparecer en los textos. Se reúnen unas con otras. Una dice que es un vago, otra que es un borracho, otra dice que es un hombre, luego algunas, ninguna, etc. Entonces son recursos muy frecuentes, observables, que podemos detectar, pero cada vez funcionan como elementos de cohesión y de coherencia. Bien, el último recurso que me gustaría abordar y para terminar ya estas clases es el recurso de la elipsis, que es un recurso también muy frecuente, es una figura de construcción que se produce al omitir expresiones que la gramática y la lógica exigen, pero de las que es posible prescindir para captar el sentido. Este se sobreentiende a partir del contexto. Son palabras de Beristain-Elena, o sea que es una elisión, una omisión, un elemento que ponemos entre paréntesis, pero que podemos recuperar porque se sobreentiende. Claro que la elisión ocurre más tarde, nunca ocurre al principio. Por eso es muy fácil sobreentenderla y no estorba para nada, claro, la comprensión. Al contrario, se convierte en un elemento, digamos, cohesivo porque permite enlazar, las distintas partes del texto. La elipsis consiste en suprimir la información que está sobreentendida. Muchas veces hay informaciones, digamos, que sobran, pues las suprimimos. Y que por lo tanto el lector puede inferir sin ningún inconveniente, o sea que no plantea ningún problema de recuperación o de entendimiento. Podemos decir que la elipsis es una manera de sustituir un referente, término eledido, por un elemento cero. Sirve como mecanismo de economía y de estilo también, además de mecanismo de coherencia y de cohesión.
Entonces consiste en dejar un vacío en el lugar del elemento a suplantar. Es una figura gramatical que consiste en omitir uno o más elementos de la oración y tiene distintas manifestaciones dentro de los textos. Puede ser adjetival, puede ser nominal, puede ser oracional o sintagmática, etc. Vamos a continuación a abordar algunos ejemplos por categoría gramatical y vamos a ver la elipsis nominal y vamos a dejar a marcar con el signo X 3 veces el lugar donde ocurre, digamos, este mecanismo de elipsis. Aquí tenemos un texto. Mateo y él están ahora preocupados con unas combinaciones de quinielas cuyo éxito es seguro, pero hasta que no terminen el trabajo no podrán dedicarse a llenar los boletos. Hoy adquirieron 80. Y aquí se elide el elemento lingüístico boletos y se sobreentiende muy fácilmente, con lo cual las dos partes de este párrafo mantienen una estrecha relación, digamos, de coherencia y de cohesión, porque no afecta para nada, digamos, esta omisión o esta elipsis, esta relación entre las dos partes. También puede ocurrir en caso, por ejemplo, de un proforma indefinido, un proforma que es un elemento que sustituye a otros. Aquí tenemos los hombres y luego tenemos algunos llevaban cascos y fusiles. Y más tarde, por la tarde, se presentó uno que se llamaba Pedro. Entonces, uno con carácter catafórico porque está en lugar de un nombre que se va a anunciar más tarde, pero elidiéndolo desde el comienzo. La elipsis verbal también es muy frecuente. En este caso el verbo no aparece, pero después de aparecido antes. Vamos a ver un ejemplo a través de esta réplica de los guardias. No se acuerda del frío, solo del calor. Entonces es muy fácil aquí paliar esta ausencia o esta elipsis. Mi amigo gritó sin descanso todo el tiempo. Yo también. O sea que es muy fácil identificar la elipsis, identificar el lugar donde está elidida y luego relacionar las dos partes del texto. La elipsis, sobre todo la verbal, es una especificidad, digamos, del diálogo, como podemos comprobar en el texto siguiente. Sabemos que las conversaciones, los diálogos, claro, tienen esta característica de ser inmediatos, rápidos, etc., con lo cual es el espacio donde más es dinámica más es dinámico este proceso de elisión o de elipsis. ¿Has sacado las entradas para esta tarde o para mañana? Para esta tarde. Bien, el sintagma elidido es he sacado las entradas. La atención aquí se concentra más en la elección, porque en la pregunta se da una elección para esta tarde o para mañana, con lo cual lo de sacar, digamos, las entradas es un hecho evidente. Y luego puede ser tan gradual, pero el gerente de la industria le vio otra vez hace quizá mucho tiempo cuando le comunicaron que tenía que ir a buscar el dinero al banco. Él no quería ir, y aquí ocurre la primera elipsis. No quería, ocurre la segunda elipsis. Entonces, en la segunda se elide, además de buscar el dinero al banco, el verbo ir. En el pasaje, pues, la elipsis es doble y gradual. Una delante del verbo ir, los elementos elididos son a buscar el dinero en el banco. Otra delante del verbo quería, los elementos elididos son ir a buscar el dinero. En la poesía, la elipsis se convierte, digamos, en un recurso estilístico de suma importancia. Vamos a ver el ejemplo de esta rima de Becker. Yo soy el rayo, la dulce brisa, lágrima ardiente, fresca sonrisa, flor peregrina, rama tronchada, yo soy quien vibra, flecha ardiente.
La elipsis de la estructura fónica superficial del pronombre sujeto yo, el verbo copulativo ser, claro, ocasiona la yuxtaposición inmediata de los atributos. Entonces pone el sujeto con su atributo en una relación de inmediatez que resalta consecuentemente el valor semántico de la metáfora atributiva. El amor en estos versos toma la palabra para analizar un poco, contextualizar el proceso y se autodefine. El amor encarnado en la primera persona yo, en la primera persona gramatical se autodefine identificándose con distintos elementos, digamos, pertenecientes a primera vista a esferas significativas variadas, por lo que el mecanismo metafórico no puede pasar inadvertido. Y claro que la elisión, por permitir este contacto, también crea nuevas relaciones significativas y semánticas dentro de la estrofa, pero manteniendo, claro, la cohesión y la coherencia, porque sirven en la misma temática, ¿no? De todo el poema. La elipsis puede ser también catafórica, ¿no? Como es el caso de la elipsis del verbo dar en esta famosa estrofa, poema de Becker, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, ya no sé qué te diera, por un beso, que solo al final aparece el verbo eledido. Y claro que podemos ahora volver atrás para leer recordando el verbo y recordar sobre todo los recursos, los efectos estilísticos y expresivos que tiene la elisión en todo el poema, creando cierto suspense que luego se desvela y se revela al final. Otro ejemplo, si él es lirio, yo soy rosa, yo soy nardo, él azucena, mi blanco, él y yo soy morena, etc. O sea que dentro del poema también la elipsis puede crear unos esquemas sintácticos simétricos o paralelos, y como es el caso, por ejemplo, aquí. O sea que la elipsis puede tener también esta dimensión, digamos, expresiva y estilística. Vamos al siguiente ejemplo de la elipsis oracional. Es toda una oración en este caso que se va a elidir. ¿Sabes por qué no ha venido hoy el señor Portaló? Perdón, ¿sabes por qué no ha venido hoy el señor Portaló? No sé. Entonces, en vez de repetir no sé por qué ha venido, claro que también por ser la característica, digamos, de los diálogos o de las conversaciones. La elipsis oracional puede tener lugar fuera de los diálogos, ¿no? El primer hueco del pasaje siguiente sustituye el elemento eledido, a saber, en Barcelona. El segundo es un ejemplo de hay quien hace suerte. En Barcelona hay quien hace suerte. Subrayamos esta estructura. Sin ir más lejos, de ser de Barcelona, Felipe, su compañero, es decir, su compañero hace suerte, digamos, en Barcelona. Bien, entonces con esto damos por acabadas esas clases sobre la lingüística del texto. No son clases, no pretendemos, claro, abarcar todas las cuestiones, quedan otras que a lo mejor se pueden ver en otro nivel de estudios, pero imagino que los recursos que hemos visto, muchos de vosotros ya los saben, los conocen, los utilizan, los ven en los textos, pero no les dan su debida importancia. La lingüística del texto, claro, los pone de relieve y destaca que son elementos muy importantes tanto para la producción como para la comprensión, y son recursos muy importantes para restablecer, para recuperar, para comprobar, para justificar y para manifestar la coherencia y la cohesión dentro de los textos, abstracción hecha de su naturaleza. Pues muchísimas gracias por todo y hasta siempre. Gracias.